Desde el origen de los tiempos, la humanidad ha sentido el impulso de mirar más allá de lo visible. En las llamas del fuego, en el movimiento de las estrellas, en el silencio del alma, los antiguos intuyeron que la vida no era una suma de partes aisladas, sino un todo misterioso que respiraba en perfecta armonía. Así nacieron las primeras observaciones sobre las leyes del universo, principios invisibles que mantienen el equilibrio, que dan forma al caos y que sostienen la danza eterna entre el ser y el no ser. Cada cultura le dio su propio lenguaje a esa sabiduría. Los egipcios la llamaron Ma'at, los hindúes la describieron en los Vedas, los griegos hablaron del Logos, y los místicos modernos la nombraron como energía universal. Pero todos apuntaban a lo mismo, una fuerza única que unifica todo lo existente. Esa fuerza es la base de todas las demás leyes, el punto donde nace la creación y hacia donde todo regresa. Esa es la ley de la unidad divina. Esta ley no pertenece a ninguna religión ni a ningún tiempo, es el código esencial de la existencia. Afirma que todo lo que existe, desde la partícula más diminuta hasta las galaxias más distantes, está interconectado en un campo infinito de conciencia. Nada ocurre de forma aislada. Todo pensamiento, toda emoción, toda acción resuena en la red cósmica de la vida. Así como una gota de lluvia se funde con el océano, cada uno de nosotros forma parte del todo universal. La mente humana, acostumbrada a la separación, percibe fronteras donde no las hay. Vemos cuerpos distintos, culturas distintas, pensamientos distintos, y creemos que la realidad está dividida. Sin embargo, bajo esa ilusión late una verdad profunda: todo es uno. La unidad divina no es un concepto filosófico, es una realidad vibratoria. Lo que ocurre en ti afecta al universo, y lo que ocurre en el universo te afecta a ti. No existe un afuera ni un adentro, solo distintas manifestaciones de una misma energía. La física cuántica empieza a revelar esta conexión. A nivel subatómico, la materia no es sólida, es vibración. Dos partículas entrelazadas pueden influirse instantáneamente sin importar la distancia. Lo que una experimenta, la otra lo refleja, como si compartieran una conciencia común. Los científicos lo llaman entrelazamiento cuántico, los sabios lo llamaron la red de la vida. En ambos casos, la conclusión es la misma: no hay separación. Cada átomo del universo está unido a todos los demás por un campo invisible de energía. Esta comprensión transforma por completo la manera en que entendemos la existencia. Si todo está conectado, entonces cada pensamiento tiene un efecto. Cada palabra, cada emoción, se convierte en una vibración que viaja más allá de lo visible. Un acto de compasión puede tocar corazones que jamás conocerás. Un pensamiento de odio puede oscurecer lugares donde nunca has estado. La unidad divina nos recuerda que no hay actos pequeños, porque todo lo que hacemos reverbera en la totalidad. La humanidad ha olvidado esta verdad esencial. Nos hemos identificado con la ilusión del yo separado, mi cuerpo, mi historia, mis problemas, mis deseos. Esa ilusión crea miedo, competencia, sufrimiento. Pero en el fondo, cada ser humano anhela regresar al estado natural de conexión. Lo buscamos en el amor, en el arte, en la naturaleza, en la espiritualidad. Anhelamos sentirnos parte de algo mayor porque, en realidad, nunca hemos dejado de serlo. Comprender la ley de la unidad divina no significa entenderla intelectualmente, sino recordarla con el corazón. Es mirar un árbol y sentir que su vida y la tuya provienen de la misma fuente. Es observar el dolor de otro y reconocer en él una parte de tu propia historia. Es percibir que la energía que mueve los océanos es la misma que hace latir tu corazón. Cuando esa comprensión despierta,
nace una nueva forma de ver el mundo, ya no desde la separación, sino desde la totalidad. En lo cotidiano, esta ley se manifiesta en los vínculos invisibles que nos unen. Piensa en cómo un solo gesto puede transformar el día de alguien, una palabra amable, una mirada sincera, una sonrisa. Esas vibraciones se expanden como ondas en el agua, tocando a otros sin que lo sepas. Del mismo modo, el sufrimiento colectivo, la violencia o la indiferencia, no son hechos aislados, son reflejos de una desconexión interior que todos compartimos. Lo que sanas en ti, sana en los demás. Lo que amas en ti, despierta amor en el mundo. La unidad divina actúa en todos los planos, físico, mental, emocional y espiritual. En el plano físico, nos recuerda que toda materia proviene de la misma fuente energética. En el plano mental, enseña que los pensamientos forman una red compartida, tus ideas y emociones influyen en la conciencia global. En el plano emocional, revela que cada sentimiento tiene un eco en el colectivo humano. Y en el plano espiritual, muestra que todos los caminos conducen al mismo origen, la conciencia universal que habita en cada ser. Nada de lo que ocurre es casualidad. Todo está sincronizado en un orden más grande que escapa a la comprensión lógica. Cada encuentro, cada desafío, cada alegría tiene un propósito dentro del tejido universal. Cuando miras tu vida desde esa perspectiva, desaparece el papel de víctima y nace el del creador consciente. Comprendes que el universo no te sucede, tú eres el universo experimentándose a sí mismo a través de ti. La ley de la unidad divina también implica responsabilidad. Si todo está conectado, entonces tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones tienen poder. Lo que haces a los demás, te lo haces a ti mismo. Lo que das, regresa. No como castigo ni recompensa, sino como equilibrio natural. El universo busca armonía, y cada acción humana participa en esa búsqueda. Elegir el amor sobre el miedo no es solo un acto moral, es una elección vibratoria que modifica el campo de la realidad. Al despertar a esta comprensión, algo cambia en el interior. Comienzas a percibir la vida con una nueva sensibilidad. Sientes que las cosas más simples, el viento, la risa, la lluvia, están vivas contigo. Te das cuenta de que cada respiración es una conversación con el universo. Que nada está fuera de lugar. Que incluso el dolor tiene un propósito dentro de la gran sinfonía de la existencia. Entonces, el corazón se abre, y la mente calla para escuchar la voz silenciosa de la totalidad. La esencia energética de la unidad divina, la ciencia de la interconexión. El universo no está formado por cosas, sino por energía en constante movimiento. Todo lo que percibimos como sólido, fijo o separado es, en realidad, una vibración dentro de un campo unificado. Las montañas, los océanos, los cuerpos, los pensamientos y hasta el vacío entre las estrellas están compuestos por la misma sustancia primordial, energía consciente. Comprender esto es acercarse al corazón de la ley de la unidad divina. Cada átomo es una danza de energía girando en patrones perfectos. Si pudiéramos observar la materia sin los límites de la percepción humana, veríamos que los objetos no están separados, sino inmersos en un océano vibratorio que los conecta. Ese océano es el campo unificado del que todo surge. En él, la vida se entrelaza de manera invisible, transmitiendo información y propósito. Nada se mueve sin que todo sepa que algo ha cambiado. Durante siglos, la ciencia buscó dividir para entender. Separó la materia del espíritu, el observador de lo observado, la mente del cuerpo. Pero las fronteras se están desvaneciendo. Hoy, los descubrimientos de la física cuántica, la biología y la neurociencia nos llevan de regreso a una verdad que los sabios conocían intuitivamente. La realidad es una red interdependiente donde cada parte contiene el todo. El físico David Bohm describió al universo como un orden implicado, una totalidad oculta que se despliega en infinitas formas visibles.
Según su visión, todo lo que percibimos es una manifestación temporal de un fondo más profundo de energía unificada. Nada existe de manera aislada, todo está implicado dentro de todo. Esta comprensión coincide con la sabiduría ancestral que afirmaba que cada alma, cada átomo, es un reflejo del infinito. Las células del cuerpo humano ofrecen un espejo perfecto de esta interconexión. Cada una de ellas contiene el mismo código genético que las demás, pero cumple una función específica dentro del organismo. El ojo, el corazón, la piel, el cerebro, todos trabajan de manera distinta, pero cooperan con absoluta precisión para sostener la vida. Si una célula olvida su conexión con el todo y actúa solo para sí misma, se convierte en una célula enferma. En el macrocosmos universal, el ego humano cumple el mismo papel. Cuando olvida la unidad, genera desequilibrio y sufrimiento. El campo energético que une a todos los seres también conecta los pensamientos. La mente humana no está encerrada dentro del cráneo, es una antena que recibe y emite vibraciones. Cuando miles de personas comparten una emoción colectiva, alegría, miedo, esperanza, esa vibración se amplifica y modifica el campo global. Los experimentos del Instituto EACMAT demuestran que el corazón humano genera un campo electromagnético que se expande más allá del cuerpo físico e influye en otros corazones cercanos. Cuando sientes amor o gratitud, literalmente estás cambiando la frecuencia del entorno. La ley de la unidad divina se manifiesta en este intercambio constante de información energética. Todo lo que haces, piensas o sientes emite una frecuencia que el universo recibe y reorganiza. Si una sola partícula cambia de vibración, todo el sistema responde. Por eso, cada transformación interior, por pequeña que parezca, tiene un efecto colectivo. No es metáfora ni idealismo espiritual, es física de la conciencia. El misterio más profundo es que esta energía universal no es solo inteligente, sino consciente. No es una fuerza ciega, responde a la intención. La intención es la dirección que le das a la energía. Cuando tu mente y tu corazón están alineados, tu intención se convierte en una orden vibratoria capaz de alterar la materia. Esto explica por qué la oración, la meditación y la visualización producen efectos medibles. El universo no obedece palabras, sino vibraciones. Todo en la creación busca equilibrio. Cuando una frecuencia se eleva, atrae vibraciones similares, cuando desciende, lo mismo ocurre. La unidad divina no impone castigos ni recompensas, simplemente refleja. Es un espejo cósmico donde cada ser ve proyectada su propia energía. Si siembras miedo, cosecharás reflejos de miedo. Si siembras armonía, atraerás armonía. Esta reciprocidad no es moral, es vibratoria. La conciencia universal ajusta constantemente el campo para mantener la coherencia del todo. El error más común del ser humano es creer que la energía solo se mueve en el plano físico. Pero cada pensamiento es una forma energética con peso y dirección. Cada emoción deja una huella en el tejido del universo. Por eso, la auténtica transformación comienza dentro. Cuando cambias tu frecuencia interna, cambias la realidad que percibes. El universo no responde a tus palabras, sino a tu estado vibratorio. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres. En los niveles más altos de comprensión, incluso la materia y el tiempo dejan de ser límites. Las tradiciones místicas enseñan que el pasado, el presente y el futuro coexisten en un solo punto de conciencia. Desde esa perspectiva, el universo es una sinfonía multidimensional donde cada nota sostiene a las demás. Lo que haces ahora no solo afecta tu futuro, sino también el equilibrio del todo. La unidad divina trasciende la linealidad, cada instante es eterno y está conectado con todos los demás. La tecnología moderna, aunque muchas veces ajena a lo espiritual, refleja esta ley en su estructura. Internet, las redes de comunicación y los sistemas digitales funcionan como una metáfora tangible del campo unificado, millones de nodos compartiendo información simultáneamente, conectados por una red invisible. Del mismo modo, la conciencia universal sostiene una red de energía más vasta, donde cada ser humano es un punto de luz transmitiendo datos vibratorios al todo. Cuando comienzas a vivir desde la comprensión energética de la unidad divina, surge una nueva forma de responsabilidad.
Ya no puedes actuar inconscientemente, porque sabes que cada pensamiento modifica la estructura del campo. Entiendes que tu bienestar contribuye al bienestar colectivo, que tu paz interior nutre la paz global. La espiritualidad deja de ser un refugio personal y se convierte en un servicio vibracional al universo. El despertar a esta conciencia no ocurre de golpe. Es un proceso de recordar, de volver a sentir lo invisible, de percibir la vida no con los ojos, sino con la vibración del alma. Requiere silencio, presencia y humildad. La mente pregunta, ¿dónde está esa energía? Pero el corazón responde, está en todo. Cuando te alineas con esa certeza, desaparece la separación entre lo humano y lo divino, entre el observador y lo observado. Solo queda la danza de la energía consciente moviéndose en perfecta sincronía. Comprender la esencia energética de la unidad divina es reconocer que el universo no está fuera de ti, sino dentro de ti, vibrando al mismo ritmo. Cada respiración es una conversación con ese campo. Cada instante es una oportunidad de armonizarte con la totalidad. Cuando lo haces, sientes que la vida deja de ser una lucha y se convierte en una corriente que te sostiene. Entonces ya no caminas en el universo, eres el universo caminando. La conciencia universal, el espejo del todo. La conciencia no está limitada al cerebro humano. Es la sustancia invisible que impregna el universo entero, el pulso silencioso que da forma a la materia y sostiene el movimiento de la creación. La mente individual es apenas una chispa de esa conciencia infinita, un fragmento del todo que se experimenta a sí mismo desde una perspectiva única. Comprender esta relación es una de las claves más profundas de la ley de la unidad divina. Todo en la existencia posee algún grado de conciencia. Desde una estrella que arde en el vacío hasta una semilla que despierta bajo la tierra, cada manifestación del universo participa de la misma inteligencia cósmica. Esa inteligencia no piensa como nosotros, pero organiza, dirige y comunica. Es el lenguaje sutil que guía el crecimiento de un árbol, el vuelo de un ave o el nacimiento de un pensamiento humano. La unidad divina se expresa a través de esa conciencia omnipresente, recordándonos que nada está fuera del campo de la mente universal. El ser humano, con su capacidad de razonar y sentir, ocupa un lugar especial en este entramado. Su mente es como una lente a través de la cual la conciencia universal se enfoca en la experiencia individual. Cada pensamiento que surge en la mente humana es una traducción de la inteligencia cósmica en el lenguaje del ego. Pero el ego, al identificarse con la forma, olvida su origen y se cree separado. Así nace la ilusión de la individualidad. La ley de la unidad divina disuelve esa ilusión y revela que la mente no es un recipiente aislado, sino un canal por el que fluye la conciencia universal. Cada idea que alguna vez fue concebida, cada inspiración artística, cada descubrimiento científico, no surgió de la nada. Emergen del mismo campo de conciencia al que todos estamos conectados. La creatividad humana no es una creación personal, sino una participación consciente en la mente del universo. Cuando un compositor escucha una melodía interior o un inventor imagina una nueva posibilidad, lo que realmente ocurre es una sintonización con la frecuencia del todo. En ese estado, el yo desaparece y solo queda el flujo creativo del uno. Las tradiciones espirituales han enseñado que conocerse a uno mismo es conocer al universo. Esta no es una metáfora poética, sino una afirmación literal. La conciencia individual es un microcosmos que refleja las leyes del macrocosmos. Los pensamientos son planetas, las emociones son mares, los recuerdos son estrellas que orbitan en el cielo interior. Todo lo que existe afuera tiene su correspondencia adentro. La mente humana es un espejo donde el universo se contempla a sí mismo y se reconoce. La neurociencia comienza a intuir esta conexión. Estudios sobre la coherencia cerebral y cardíaca muestran que el estado interno de un individuo puede sincronizarse con el entorno. Cuando una persona medita profundamente, su frecuencia cerebral se alinea con patrones naturales, como los ritmos de la Tierra o las resonancias de Schumann. Es como si el cuerpo y la mente recordaran que son parte de un organismo mayor. En esos estados, desaparece la sensación de separación, el observador y lo observado se funden en una sola conciencia expandida. La unidad divina se manifiesta en la mente humana como intuición.
La intuición no es pensamiento lógico, es conocimiento directo proveniente del campo universal. Es la voz del todo hablándole a la parte. Cuando confías en ella, actúas en armonía con el orden cósmico. Cuando la ignoras, la desconexión genera confusión. Por eso, desarrollar la conciencia no es acumular información, sino aprender a escuchar el silencio donde la sabiduría universal susurra. Allí, en el espacio entre pensamientos, habita la inteligencia infinita que sostiene la vida. La mente humana tiene el poder de elegir su frecuencia. Puede vibrar en miedo o en amor, en separación o en unidad. Cada elección mental altera la percepción del mundo. Si crees que el universo es hostil, verás amenazas; si lo sientes como un reflejo de la divinidad, verás belleza. No son los hechos los que cambian, sino la conciencia que los interpreta. La realidad no es objetiva ni subjetiva, es participativa. La observación crea la experiencia. Lo que miras con atención cobra vida dentro del campo de conciencia. Cuando varias mentes se alinean en una intención común, el campo universal responde con una fuerza multiplicada. Es lo que ocurre en los momentos de oración colectiva, en la meditación grupal o en los actos espontáneos de solidaridad. Esas convergencias de conciencia generan ondas de coherencia que atraviesan continentes, influenciando a personas que jamás se conocieron. Así actúa la unidad divina, conectando las mentes en un solo pulso de amor, trascendiendo idioma, cultura o creencia. Vivir desde la conciencia del todo significa abandonar la identificación con el pensamiento. El pensamiento divide, etiqueta, compara. La conciencia une, abarca y comprende. No necesita suprimir la mente, sino reconocer su verdadero lugar, un instrumento al servicio de la inteligencia universal. Cuando la mente se rinde al corazón, la conciencia se expande. Surge entonces una nueva manera de percibir la vida, libre de juicio y de miedo, donde cada ser es visto como una expresión única del mismo espíritu. A medida que la conciencia colectiva de la humanidad evoluciona, la percepción de unidad se vuelve más evidente. El progreso tecnológico, las comunicaciones instantáneas y el intercambio global son reflejos externos de un proceso interno más profundo, el despertar de la mente planetaria. Cada conexión humana, cada acto de empatía o colaboración, es una manifestación de la conciencia universal abriéndose paso a través de nosotros. La especie humana, en su conjunto, está recordando su pertenencia al uno. La mente individual puede resistirse a esta expansión porque teme perder su identidad. Pero la unidad no destruye la individualidad, la ilumina. Así como una ola no deja de ser ella misma al formar parte del océano, el ser humano no deja de ser él al reconocer su conexión con el todo. Al contrario, solo entonces se vuelve auténtico. En la conciencia unificada, cada persona encuentra su verdadero propósito, no como un destino impuesto, sino como una función natural dentro del diseño cósmico. La conciencia universal es el puente entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino. Es la sustancia que une los sueños con la realidad, los pensamientos con las experiencias, las almas con el infinito. Cuando la reconoces en ti, dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. La oración se convierte en conversación interior, la meditación en comunión con el universo, y la vida cotidiana en un acto sagrado de creación. Comprender la ley de la unidad divina desde la perspectiva de la conciencia es reconocer que el universo no está ahí fuera, esperando ser observado. Está dentro, esperando ser recordado. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto de atención es un hilo del tapiz infinito donde la divinidad se expresa. La mente humana es el espejo del todo, el reflejo donde lo eterno se mira y sonríe. La ilusión de la separación, el origen del sufrimiento y del ego. Desde el silencio eterno de la conciencia, surgió una chispa, el deseo de experimentarse a sí misma. Para hacerlo, la unidad debía mirarse desde otro ángulo, proyectarse en innumerables formas, olvidarse de su totalidad para conocerse en fragmentos. Así nació la dualidad, el juego cósmico de la vida, donde la divinidad se esconde tras el velo de la forma y la conciencia se despliega en millones de perspectivas. En ese olvido comenzó la gran ilusión, la sensación de estar separados del todo. La separación no es real, pero su experiencia lo parece. Desde el nacimiento, el ser humano aprende a definirse en contraposición al mundo, yo y tú, dentro y fuera, luz y sombra,
placer y dolor. Esta dualidad, necesaria para el aprendizaje, se convierte con el tiempo en una prisión perceptiva. El ego, esa identidad mental construida sobre la memoria y el deseo, se aferra a la idea de un yo aislado que debe protegerse, competir y sobrevivir. Pero cuanto más fuerte se vuelve esa idea, más se aleja la conciencia de su verdadera naturaleza. El ego no es un enemigo, es una herramienta que perdió el equilibrio. Fue creado para permitir la experiencia individual, pero olvidó que era parte de una totalidad. Como una ola que se cree separada del océano, el ego se siente solo, vulnerable y carente. De esa sensación de carencia nacen la ambición, el miedo y la comparación. El sufrimiento humano es, en su raíz más profunda, el resultado de olvidar la unidad. La ilusión de la separación se alimenta del pensamiento. La mente humana clasifica, etiqueta y divide para comprender. Pero cuando las etiquetas se confunden con la realidad, la comprensión se desvanece. Las fronteras entre naciones, las religiones enfrentadas, las ideologías contrarias, los conflictos personales, todos surgen del mismo error perceptivo. Creemos que lo que nos diferencia es más importante que lo que nos une. Sin embargo, en cada guerra, en cada acto de odio, se oculta un grito inconsciente por volver a recordar la conexión perdida. El sufrimiento no castiga, enseña. Cada experiencia dolorosa es una oportunidad de mirar más allá de la forma y reconocer la verdad que se esconde tras ella. Cuando sientes tristeza, no estás separado del amor, estás experimentando el contraste que te recuerda su existencia. Cuando experimentas soledad, no estás desconectado del todo, estás recibiendo la llamada silenciosa del alma que te invita a regresar a la unidad. El dolor, cuando se comprende, se transforma en un portal hacia la conciencia. La unidad divina no elimina las diferencias, las integra. La diversidad de formas, pensamientos y emociones es el modo en que la totalidad se explora a sí misma. Cada ser cumple una función dentro del equilibrio universal, aunque a veces no pueda verlo. El error surge cuando la parte olvida que pertenece al conjunto y actúa como si existiera sola. Así como el cuerpo enferma cuando una célula deja de cooperar, la humanidad sufre cuando el ego colectivo se impone sobre la conciencia del todo. El despertar comienza cuando la mente se pregunta, ¿quién soy realmente? Esa pregunta, simple pero poderosa, rompe la estructura del ego y abre una rendija hacia la verdad. Detrás del nombre, de la historia y de las emociones, hay una presencia silenciosa que observa. Esa presencia no cambia, no nace ni muere, no compite ni teme. Es el testigo eterno que habita en todos. Cuando descubres esa conciencia, comprendes que el yo personal era solo una máscara del uno. La ilusión de la separación también se disfraza de éxito, de posesión o de poder. Muchos buscan en el mundo lo que solo puede hallarse dentro. Acumulan bienes, reconocimientos o relaciones creyendo que así llenarán el vacío interior. Pero ese vacío no es un defecto, es la distancia percibida entre el yo ilusorio y la conciencia universal. Cuando se llena con la presencia, con el recuerdo de la unidad, la búsqueda cesa. Ya no hay nada que alcanzar, porque ya se es todo. El ego teme la disolución, pero lo que realmente desaparece al despertar no es la identidad, sino la ilusión de control. La persona sigue existiendo, pero ya no como centro del universo, sino como expresión de él. El yo individual se convierte en instrumento del todo. Desde ese punto, las decisiones ya no nacen del miedo ni del deseo, sino de la coherencia con la vida misma. Es el estado en el que la acción surge del silencio, donde la voluntad personal y la divina se funden en una sola intención. El sufrimiento global refleja el mismo proceso a nivel colectivo. Las crisis humanas, ecológicas y sociales no son señales de destrucción, sino síntomas de un despertar. La humanidad está experimentando el dolor de su desconexión para poder recordar su verdadera identidad. Cada catástrofe, cada desequilibrio, es una llamada del universo hacia la restauración del equilibrio. No se trata de regresar al pasado, sino de avanzar hacia una comprensión superior, reconocer que la Tierra y la humanidad son una sola conciencia expresándose en distintos niveles. La ilusión de la separación también se manifiesta en la relación con la naturaleza. Durante siglos, el ser humano se creyó dueño del planeta, olvidando que su cuerpo está hecho de los mismos elementos que la tierra, el agua,
el aire y el fuego. Pero la naturaleza no es un recurso, es un reflejo de la conciencia universal. Al destruirla, nos destruimos a nosotros mismos. Al cuidarla, honramos la red sagrada que sostiene la vida. La unidad divina se experimenta cuando se siente el latido del planeta dentro del propio pecho. Romper la ilusión de la separación no requiere grandes rituales, sino una mirada nueva. Significa detenerse, respirar y reconocer que cada persona, cada situación, incluso cada desafío, es parte de la misma danza cósmica. La práctica es simple, pero profunda: observar sin juicio, agradecer sin condición, amar sin esperar. Cada vez que eliges el amor sobre la reacción, el perdón sobre el rencor, estás disolviendo una capa del velo que oculta la unidad. El ego no desaparece con la iluminación, se transforma. Pasa de ser un amo temeroso a un servidor consciente. La personalidad, lejos de extinguirse, se vuelve un canal a través del cual la totalidad se expresa con autenticidad. Ser uno con el todo no significa perderte, sino encontrarte en todos. Es comprender que la vida no te sucede, sino que tú y la vida son lo mismo. El día en que la humanidad recuerde que no está separada, el sufrimiento dejará de tener propósito. La guerra cederá ante la cooperación, el miedo ante la comprensión, y la soledad ante la unidad. Porque en realidad, nunca estuvimos divididos. Solo estábamos soñando la separación para poder despertar a la verdad de quiénes somos. Aplicar la unidad divina, relaciones, propósito y sanación interior. Vivir la ley de la unidad divina no es un concepto abstracto, es una práctica diaria. Es un modo de mirar el mundo y de interactuar con él desde la conciencia de que todo lo que existe está conectado por un hilo invisible de energía, intención y amor. Comprenderlo intelectualmente es un primer paso, encarnarlo en la vida diaria es el verdadero despertar. Cada relación humana, cada encuentro, incluso los más fugaces, son reflejos del vínculo sagrado que une a toda la existencia. No hay azar en quien llega a nuestra vida. Las personas no aparecen por coincidencia, sino por resonancia. Atraemos a aquellos que vibran en la frecuencia de nuestras lecciones internas. Quien nos hiere nos muestra la parte que necesita sanar, quien nos inspira nos revela lo que ya somos. Desde la perspectiva de la unidad, nadie es enemigo ni salvador, todos son maestros. Cuando comprendemos esto, la forma de relacionarnos cambia por completo. La crítica se transforma en comprensión, el resentimiento en gratitud, y el juicio en compasión. Ya no vemos a los demás como separados, sino como extensiones de la misma conciencia experimentándose desde distintos rostros. En ese instante, el amor deja de ser un sentimiento para convertirse en un estado del ser, una vibración natural de la unidad recordada. La ley de la unidad divina también transforma la manera en que vivimos el propósito. Durante siglos, se nos enseñó a buscar el propósito como si fuera un destino fuera de nosotros, una meta, una vocación, una misión personal. Pero desde la mirada de la unidad, el propósito no es algo que se busca, sino algo que se revela cuando la conciencia se alinea con el todo. No hay un camino correcto o incorrecto, hay armonía o desconexión. Cuando actuamos desde la coherencia, cuando lo que pensamos, sentimos y hacemos vibra en una misma frecuencia, el universo responde con fluidez. El propósito surge naturalmente cuando dejamos de forzarlo. Aparece en los actos más simples, en la palabra amable, en el silencio que escucha, en la acción que eleva. La unidad divina nos recuerda que el propósito no está reservado a los grandes visionarios, sino que se manifiesta en cada instante de presencia consciente. Una madre que abraza, un agricultor que cuida la tierra, un artista que expresa la belleza del alma, todos están sirviendo al mismo propósito, aunque lo expresen en formas distintas. La aplicación práctica de esta ley también se extiende a la sanación. Todo desequilibrio, físico, emocional o espiritual, es, en esencia, una desconexión temporal con la totalidad. Cuando olvidamos que somos parte del flujo universal, la energía se estanca. El cuerpo habla a través del síntoma lo que la conciencia ha olvidado reconocer. Sanar no es luchar contra la enfermedad, sino restaurar la conexión con la fuente. Es recordar que dentro de cada célula habita la inteligencia del universo. La verdadera sanación comienza cuando dejamos de vernos como víctimas del destino y reconocemos nuestra participación en el entramado universal. No se trata de culpa, sino de poder.
Cada pensamiento, cada emoción, cada elección influye en el campo que habitamos. Cuando elevamos nuestra vibración, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino también a todo lo que nos rodea. Así actúa la unidad, lo que se sana en uno, resuena en todos. La práctica de la unidad empieza en el silencio. En la quietud, la mente deja de dividir y la conciencia recuerda su origen. Basta con unos minutos de atención plena al día para volver a conectar con la totalidad. Al respirar conscientemente, al observar sin juicio, al agradecer sin razón, se restablece el puente entre lo humano y lo divino. No es una técnica compleja, sino un retorno natural al estado original de ser. Vivir desde la unidad también implica una nueva ética. Si todo está interconectado, cada acción tiene un eco universal. Cuidar el entorno, hablar con respeto, actuar con intención pura, no son gestos menores, son afirmaciones conscientes de nuestra participación en el tejido de la creación. La espiritualidad deja de ser un retiro individual para convertirse en una forma de vivir en comunión con todo lo que existe. En este nivel de conciencia, la dualidad se transforma en colaboración. El otro deja de ser una amenaza y se convierte en un espejo que revela partes ocultas del propio ser. Las diferencias ya no dividen, enriquecen. Cada perspectiva amplía la visión del todo. La unidad no exige uniformidad, celebra la diversidad como expresión de una misma inteligencia divina manifestándose en infinitas formas. Cuando se vive en esa frecuencia, incluso los desafíos cambian de significado. Los obstáculos dejan de verse como castigos y se convierten en procesos de ajuste vibratorio. El universo no se opone, enseña, reorienta, purifica. Lo que llamamos problema es, muchas veces, una invitación a realinear la energía con la verdad interior. Resistirse genera dolor, rendirse a la sabiduría del proceso abre el camino de la expansión. Aplicar la ley de la unidad divina no significa escapar del mundo, sino verlo con ojos nuevos. Es trabajar, amar, crear y servir con la conciencia de que cada gesto afecta el todo. Es mirar a los demás y reconocer en ellos la misma esencia que late en ti. Es comprender que el universo no está fuera esperando tu acción, sino dentro, manifestándose a través de ti. El amor se convierte entonces en la fuerza organizadora de la realidad. No un amor romántico ni emocional, sino un estado profundo de conexión con la existencia. Ese amor sostiene, guía y sana. Cuando lo encarnas, te vuelves canal de la energía divina. Tu presencia se vuelve medicina, tu palabra inspiración, tu vida un reflejo vivo de la unidad. La humanidad entera está siendo llamada a vivir esta comprensión. En medio del ruido, de las crisis y de la aparente fragmentación, está emergiendo una nueva conciencia colectiva. Una conciencia que reconoce que no hay fronteras reales, que la naturaleza no está separada del hombre, que la divinidad no está fuera del alcance, sino vibrando en cada respiración. Vivir la ley de la unidad divina es aceptar el papel sagrado que tenemos en la sinfonía cósmica. No somos espectadores del universo, somos sus notas, su voz, su expansión continua. Cada pensamiento consciente, cada acto de bondad, cada instante de gratitud contribuye a la armonía del todo. Y cuando esa comprensión se enraiza en el corazón, la vida deja de ser un intento de controlarla, para convertirse en un acto constante de comunión con el infinito. La creación consciente, la unidad divina en acción. Todo lo que existe en el universo visible comenzó como una vibración invisible. Antes de que la materia tomara forma, hubo una intención. Antes del sonido, hubo silencio. Antes del tiempo, hubo conciencia. La ley de la unidad divina enseña que toda creación es un acto de extensión del todo, y que cada pensamiento, emoción y acción humana participa de ese proceso. Nada se manifiesta de manera aislada, todo surge de la interacción constante entre la mente universal y la conciencia individual. El universo no crea por accidente, crea por resonancia. Cada pensamiento que albergas es una onda que se propaga en el campo cuántico de la existencia. Ese campo, consciente y receptivo, responde a la vibración que emites. Lo semejante atrae lo semejante, no como una fórmula mágica, sino como una ley de coherencia energética. Lo que piensas con convicción, lo que sientes con intensidad y lo que sostienes con fe, empieza a moldear la realidad que experimentas.
Así opera la creación consciente dentro de la unidad divina. La mente humana es un laboratorio sagrado donde las ideas del universo toman forma. Cada pensamiento es una semilla, cada emoción, el agua que la alimenta. Pero para que la creación sea armónica, la mente debe alinearse con la conciencia del todo. Cuando los pensamientos surgen desde el miedo o la carencia, el campo responde con desarmonía. Cuando brotan desde el amor y la expansión, el universo fluye sin resistencia. La unidad divina no juzga, simplemente refleja el estado vibratorio de la conciencia que la invoca. Muchos creen que crear la realidad es cuestión de desear con fuerza. Sin embargo, desear sin comprensión es como intentar dirigir el océano con las manos. La creación consciente requiere sintonía, no control. Implica recordar que tú no eres el creador separado del universo, sino el universo creándose a sí mismo a través de ti. Cada pensamiento que sostienes es una conversación silenciosa con la totalidad. Cuanto más pura es la intención, más clara es la respuesta. La ciencia moderna comienza a acercarse a esta verdad ancestral. La física cuántica ha demostrado que el observador altera el resultado del experimento. Lo que se observa cambia según la conciencia que lo mira. Esta no es una metáfora mística, es una constatación de que la realidad no es fija, sino participativa. La mente influye en la materia porque ambas son expresiones diferentes de una misma energía. En ese punto donde la ciencia y la espiritualidad convergen, se revela el principio de la unidad divina. El universo no se observa, se crea. La creación consciente también es un acto de responsabilidad. Si todo está conectado, no existen pensamientos inofensivos. Cada emoción proyectada hacia el mundo contribuye al campo colectivo. El miedo alimenta el miedo, la ira convoca más ira, pero también el amor convoca amor y la paz genera paz. Comprender esto es asumir el poder de elegir conscientemente la frecuencia con la que participamos en la realidad. No podemos controlar los eventos externos, pero sí la vibración con la que los enfrentamos. El proceso de manifestación sigue una secuencia natural. Primero surge la idea, el impulso creador en el plano mental. Luego aparece la emoción, la energía que le da vida y dirección. Finalmente llega la acción, la materialización del pensamiento en el plano físico. Cuando estos tres niveles, pensar, sentir y actuar, están en coherencia, el universo responde con precisión. Pero cuando existe contradicción entre ellos, la realidad refleja esa incoherencia. El universo no distingue entre deseo y miedo, responde a la vibración dominante. La clave está en recordar que no atraes lo que quieres, sino lo que eres. Si buscas desde la carencia, el universo te mostrará más ausencia. Si creas desde la plenitud, atraerás plenitud. La unidad divina enseña que la verdadera creación no consiste en obtener algo externo, sino en expresar la esencia interna. Todo lo que realmente necesitas ya existe dentro del campo de la conciencia universal. Manifestar es simplemente permitir que esa realidad se exprese a través de ti. La práctica de la creación consciente comienza con la atención. Lo que enfocas crece, lo que ignoras se disuelve. Al dirigir tu atención hacia lo que deseas expandir, la gratitud, la abundancia, la armonía, empiezas a vibrar en resonancia con esas realidades. La atención sostenida es una forma de oración silenciosa, una comunión con el todo. Cada pensamiento consciente es un acto creativo, cada emoción elevada una ofrenda energética que el universo recoge y multiplica. Pero crear conscientemente no es negar la realidad actual, sino abrazarla como parte del proceso. La resistencia bloquea el flujo de energía, la aceptación lo libera. Aceptar no significa resignarse, sino reconocer que incluso lo que duele cumple un propósito dentro del tejido universal. Desde esa comprensión, la transformación ocurre sin esfuerzo, porque ya no se lucha contra la vida, sino que se coopera con su inteligencia. La unidad divina se manifiesta más claramente cuando la mente deja de imponer y comienza a escuchar. El poder de la palabra es otra herramienta de la creación. Cada palabra pronunciada lleva una frecuencia que moldea el entorno. Hablar con conciencia es sembrar vibraciones que florecen en el tiempo. Cuando tus palabras honran, bendicen y elevan, el campo universal responde con la misma energía.
Por eso, los sabios de todas las eras enseñaron a cuidar el verbo, porque el verbo es creación en movimiento, la voz del universo expresándose a través del ser humano. La creación consciente también se vive en lo invisible, en los pensamientos que eliges sostener cuando nadie te observa, en la emoción con la que respondes ante lo incierto, en la fe silenciosa que mantienes aun cuando no ves resultados inmediatos. El universo no olvida, todo pensamiento sostenido se convierte en forma en el momento oportuno. La sincronía, los llamados milagros, no son excepciones, son la respuesta natural de un campo inteligente que busca equilibrio y coherencia. A medida que el alma despierta, la intención personal se fusiona con la intención universal. Ya no se crea por deseo propio, sino por alineación con el bien mayor. En ese punto, la creación se vuelve servicio. Todo lo que surge desde esa frecuencia contribuye a la expansión del todo. Es la etapa donde el ser humano deja de manipular la realidad para empezar a crear con ella. Ya no se pide desde la necesidad, sino que se agradece desde la abundancia. La unidad divina revela que la creación es continua. El universo no se detiene, está en constante expansión. Y tú, como parte inseparable de él, también estás creando a cada instante, consciente o inconscientemente. Cada pensamiento, cada palabra, cada emoción es una pincelada en el lienzo cósmico. Vivir despierto es pintar con intención, sabiendo que el arte que estás creando es tu vida misma. Cuando la expansión de la conciencia planetaria, el despertar colectivo. El universo está vivo. Cada átomo, cada estrella, cada ser consciente forma parte de una inteligencia que no deja de expandirse. Y así como una célula dentro del cuerpo coopera con otras para mantener la vida, la humanidad también es una red interconectada dentro del organismo cósmico. En este tiempo, esa red está despertando a su verdadera naturaleza. Lo que ocurre en el planeta no es una crisis sin sentido, sino el proceso natural de una conciencia colectiva que comienza a recordar su unidad divina. Durante siglos, la humanidad vivió identificada con la ilusión de la separación. La mente colectiva se construyó sobre la competencia, la posesión y el miedo. Las naciones se levantaron unas contra otras, las religiones se fragmentaron, la ciencia y la espiritualidad caminaron por senderos opuestos. Pero incluso en medio de esa aparente desconexión, el impulso del alma humana nunca se detuvo. En lo más profundo de cada ser, siempre latió el anhelo de volver al origen, de reconocerse en el todo. Ese anhelo se ha convertido hoy en un llamado planetario. La unidad divina está emergiendo no como una creencia, sino como una experiencia directa. Millones de personas en todo el mundo están despertando a la conciencia de que la vida no es una serie de eventos aislados, sino una danza interdependiente. Los cambios en la Tierra, las transformaciones sociales, el auge de la espiritualidad, la búsqueda interior y el avance científico no son hechos separados, son diferentes expresiones de un mismo proceso evolutivo. La humanidad está recordando que forma parte de una mente universal que la sostiene. La expansión de la conciencia planetaria puede sentirse caótica porque el despertar no siempre es suave. Antes de la claridad viene la purificación. Viejos sistemas basados en el miedo y la división comienzan a desmoronarse, dejando espacio para nuevas estructuras alineadas con la cooperación, la empatía y el equilibrio. Lo que el mundo llama crisis es, en realidad, la liberación de energías que ya no pueden sostener el nuevo nivel vibratorio de la Tierra. El caos no es el fin, es el umbral de una nueva era. A medida que más personas despiertan, el campo colectivo se eleva. Cada pensamiento amoroso, cada acto consciente, cada momento de gratitud contribuye al cambio global. La conciencia planetaria no se transforma a través de las masas, sino a través de individuos que recuerdan su conexión con el todo. Un solo ser alineado con la unidad tiene el poder de irradiar luz a miles. Así actúa la energía de la conciencia, se propaga por resonancia, expandiéndose en ondas invisibles que atraviesan culturas, fronteras y generaciones. La ciencia comienza a confirmar lo que las tradiciones espirituales siempre intuyeron. El estudio de los campos mórficos, la coherencia global y las resonancias energéticas demuestra que la conciencia humana influye en el entorno. Las emociones colectivas alteran patrones atmosféricos, la actividad solar responde a las variaciones de la conciencia global y los sistemas biológicos parecen sincronizarse con el estado emocional del planeta.
La Tierra misma es un ser vivo, un corazón cósmico que late al ritmo de la humanidad que la habita. El despertar planetario también se manifiesta en la relación con la naturaleza. Cada vez más personas sienten el llamado de reconectarse con la Tierra, de vivir de manera más sostenible, de honrar los ciclos naturales. Este movimiento no es una moda, sino una respuesta instintiva al recuerdo de la unidad. Cuando comprendemos que los árboles respiran lo que exhalamos y que nuestras acciones afectan el equilibrio de los océanos, la conciencia se expande más allá del interés personal. Cuidar el planeta deja de ser un deber para convertirse en un acto de amor hacia uno mismo, porque la Tierra y nosotros somos lo mismo. El cambio también ocurre en el corazón de las relaciones humanas. Las estructuras rígidas basadas en la dominación y el control comienzan a desvanecerse. Nace una nueva forma de vincularse, más libre, más consciente, más auténtica. Las relaciones dejan de ser espacios de necesidad para convertirse en templos de crecimiento. Cada encuentro entre almas se vuelve una oportunidad de expansión mutua. Esta transformación relacional es parte del mismo despertar global, el amor recordando su verdadera función como energía unificadora. La unidad divina se expresa en la cultura emergente de la cooperación. Lo vemos en las redes de ayuda mutua, en los movimientos por la paz, en la integración de la ciencia y la espiritualidad, en el auge de la educación consciente y la tecnología con propósito. La humanidad está aprendiendo a usar su inteligencia no solo para dominar, sino para armonizar. El progreso ya no se mide por la acumulación, sino por la contribución al bienestar colectivo. Es la conciencia del uno manifestándose en la acción del mundo. Sin embargo, el despertar no significa que todos estén en el mismo nivel de comprensión. Así como en un amanecer no todos los lugares reciben la luz al mismo tiempo, la conciencia colectiva despierta gradualmente. Algunos aún duermen, otros comienzan a abrir los ojos, y muchos ya caminan hacia el horizonte. No hay error en ello, cada alma cumple su función dentro del proceso total. La unidad no exige uniformidad, solo armonía. Cada diferencia es necesaria para que la sinfonía de la evolución suene completa. El alma planetaria está ascendiendo en frecuencia. Esa elevación se traduce en un aumento de la sensibilidad, la intuición y la empatía. Las personas sienten más profundamente, perciben la energía de los lugares y comprenden el lenguaje silencioso de la naturaleza. Esta sensibilidad, lejos de ser una debilidad, es el signo de una conciencia más amplia. El ser humano se está convirtiendo en un puente entre el mundo material y el espiritual, entre la Tierra y el cosmos. El despertar de la humanidad no es un evento futuro, está ocurriendo ahora, en cada decisión consciente, en cada instante de presencia. La unidad divina no llega desde fuera, sino que florece desde dentro de cada corazón que elige amar en lugar de temer, unir en lugar de dividir, sanar en lugar de herir. Cada persona que despierta a esta verdad se convierte en una chispa que ilumina el camino para otros. Así, el planeta entero se transforma, no por imposición, sino por resonancia. El destino de la humanidad es recordar que siempre ha sido parte del todo. Cuando la conciencia planetaria viva plenamente esa verdad, desaparecerán las fronteras, las guerras y las jerarquías del miedo. Surgirá una civilización basada en la cooperación, la sabiduría y el respeto por toda forma de vida. No será una utopía, sino la expresión natural de la unidad divina manifestándose en el mundo físico. Y entonces, la Tierra se convertirá en lo que siempre estuvo destinada a ser, un santuario vivo de conciencia, un reflejo luminoso del universo recordándose a sí mismo. En ese instante, la humanidad no mirará al cielo buscando a Dios, porque sabrá que el cielo, la tierra y el alma son una sola cosa. La unidad divina como destino del alma, el regreso a la fuente. Desde el principio de los tiempos, el alma humana ha estado en viaje. Un viaje que no se mide en distancia, sino en conciencia. En cada vida, en cada experiencia, en cada respiración, algo dentro de nosotros busca regresar al origen, al punto donde todo comenzó y donde nada termina. Ese punto no está fuera, ni en el cielo, ni en el tiempo. Está en el corazón de la existencia misma. Es la unidad divina, la esencia que nos dio forma y que, silenciosamente, nos guía de vuelta a casa. La ley de la unidad divina no es solo una verdad cósmica, es el mapa del alma.
En ella está contenida la promesa de regreso, el recordatorio de que la separación nunca fue real. A través de los ciclos de nacimiento y muerte, de alegría y sufrimiento, de expansión y contracción, la conciencia viaja para conocerse a sí misma. Y al final del recorrido, descubre que nunca salió del todo, que cada paso fue una expresión del infinito experimentándose en forma humana. Comprender la unidad no es un acto intelectual, es un despertar interior. Llega un momento en que las palabras, las creencias y los conceptos se disuelven, y solo queda el silencio. En ese silencio, el alma recuerda. Siente que no está en el universo, sino que es el universo. Siente que no observa la creación, sino que la crea con cada pensamiento, con cada emoción, con cada gesto de amor. La unidad divina se revela entonces como la verdad más simple y más grandiosa, no existe nada separado del todo. El regreso a la fuente es un proceso de disolución del yo limitado. Es dejar atrás la identidad construida por la mente, el nombre, la historia, las heridas, los logros, y reconocer la presencia eterna que siempre ha estado observando detrás de todo ello. Esa presencia no nace ni muere, no cambia ni se pierde. Es la conciencia pura, la chispa divina que da vida a cada ser. Cuando el alma reconoce esa chispa en sí misma, el miedo desaparece. Ya no hay nada que perder, porque nunca hubo nada fuera del uno. Las tradiciones espirituales de todas las épocas han descrito este retorno con diferentes lenguajes: iluminación, unión mística, nirvana, resurrección, despertar crístico. Todas apuntan a lo mismo, la experiencia directa de la unidad. Pero este estado no es privilegio de santos o sabios, es el destino natural de toda alma. Cada uno, en su tiempo y a su manera, llegará a ese punto donde el yo y el tú dejan de ser opuestos, donde el amor deja de ser un sentimiento y se convierte en la sustancia misma del ser. A medida que la conciencia individual se expande, la percepción del mundo cambia radicalmente. Lo que antes parecía caos se revela como armonía. Lo que antes parecía pérdida, como transformación. El sufrimiento ya no se ve como castigo, sino como instrumento de purificación que libera al alma de las ataduras del ego. La unidad enseña que nada ocurre fuera del orden divino, que incluso la oscuridad cumple una función dentro de la luz. Así, el alma madura, aprendiendo a ver con los ojos del todo, a amar sin condiciones, a vivir sin miedo. El regreso a la fuente no significa escapar del mundo, sino habitarlo con conciencia divina. Significa actuar desde la sabiduría interior que sabe que toda vida es sagrada. Significa caminar por la tierra como quien pisa un templo, mirar a cada ser como una extensión de uno mismo, reconocer en cada forma la presencia del infinito. Cuando el alma vive en esa comprensión, ya no busca el cielo, porque el cielo se manifiesta en cada instante, en cada gesto de bondad, en cada respiración consciente. El alma que ha recordado su unidad irradia una paz profunda. No porque esté libre de desafíos, sino porque ve en cada desafío una oportunidad para amar más. Su mirada transforma lo que toca. Sus palabras sanan sin esfuerzo. Su presencia despierta. Estas almas son los faros de la nueva humanidad, los recordatorios vivientes de lo que todos somos. No necesitan predicar ni imponer, porque su sola existencia vibra con la verdad. Ellas saben que el propósito de toda vida es la expansión del amor. La ley de la unidad divina también revela que el final no existe. Cuando un alma completa un ciclo de conciencia, comienza otro. La creación es un flujo eterno de nacimiento y regreso, una espiral infinita donde cada experiencia enriquece al todo. Así, el universo se conoce a sí mismo a través de cada ser, y cada ser se reconoce en el universo. No hay principio ni fin, solo movimiento, aprendizaje y retorno. Somos olas del mismo océano jugando a olvidar para poder recordar. El verdadero despertar llega cuando comprendemos que no necesitamos alcanzar la unidad, porque nunca la perdimos. Lo que se pierde es solo la percepción de estar separados. En el instante en que miramos dentro y sentimos la presencia que observa en silencio, la búsqueda termina. En ese punto, el alma descansa. Ya no necesita respuestas, porque se ha convertido en la respuesta misma. Ya no teme al futuro, porque entiende que el tiempo es solo un reflejo del eterno presente. Ya no busca la luz, porque sabe que ella misma es luz. La humanidad, en su conjunto,
también está destinada a vivir ese retorno. A medida que las conciencias individuales despiertan, el campo global se eleva, y la Tierra vibra en una frecuencia más alta. Llegará un momento, quizás no en siglos, sino en un instante de revelación colectiva, en que la humanidad reconocerá su unidad con el todo. En ese punto, no habrá religiones separadas, ni fronteras, ni guerras, porque la conciencia comprenderá que dañar a otro es dañarse a sí misma. Esa será la verdadera evolución, no tecnológica, sino espiritual. La ley de la unidad divina es el principio y el fin, el alfa y el omega. Todo nace de ella y todo vuelve a ella. Es el hilo invisible que une los mundos, la melodía que sostiene la creación, la respiración que da vida a cada universo. Comprenderla es comprender el propósito de la existencia. Vivirla es alinearse con el flujo eterno de la creación. Ser consciente de ella es trascender la ilusión y despertar al amor absoluto que lo abarca todo. Y cuando el alma finalmente comprende, ya no pregunta quién es, ni de dónde viene, ni a dónde va. Solo siente. Solo es. Silencio, presencia, expansión. El todo contemplándose a sí mismo a través de una chispa de conciencia. El universo recordando su perfección. Ese es el regreso a la fuente. Ese es el destino de toda alma. Esa es, eternamente, la ley de la unidad divina.